El pueblo aún lloraba la repentina muerte de Ernesto, el hermano mayor de don Julián, cuando el herrero de manos callosas y mirada pétrea se presentó ante el juez local diciendo con voz seca: «Yo me encargaré de los niños, son mi familia». Todos asintieron con respeto, algunos incluso se conmovieron. Después de todo, no era fácil para un solo hombre criar a dos niños tan pequeños. Lupita apenas tenía 7 años y Tomás 9. Pero nadie sabía qué se escondía tras ese gesto aparentemente noble. Don Julián solo se amaba a sí mismo. Durante años vivió solo en su casa cerca de la forja, ganándose el pan con el sudor de su frente, pero sin ningún calor humano. Sin embargo, el destino lo puso a cargo de 2 vidas inocentes y de algo aún más valioso. La herencia que dejó Ernestoque incluía la antigua forja de la familia, 2 parcelas de tierra cultivable y una caja fuerte guardada en el banco de la ciudad, con dinero suficiente para asegurar el futuro de los niños hasta que fueran mayores de edad. Legalmente, la propiedad les pertenecía. Pero, ¿quién administraría la herencia hasta que crecieran? Don Julián. Bastaba con un papel, una firma y una promesa. Y eso bastó para despertar algo oscuro en su corazón. Los niños llegaron a casa de su tío, cada uno con una pequeña maleta, con los ojos aún hinchados por el dolor y el cuerpo frágil de tanto llorar. Extrañaban constantemente a su madre. «Tío Julián, ¿puedo dormir con mi muñeca?», preguntó Lupita, apretando el juguete contra su pecho. El hombre simplemente asintió, sin mirarla. Tomás, más desconfiado, observaba a su tío en silencio. Desde su llegada había notado lo poco que hablaba, cómo sus ojos no transmitían afecto. Sin embargo, intentaba creer que allí encontraría refugio. Después de todo, su padre siempre decía que Julián era un hombre de pocas palabras, pero un hombre de honor. Pasó el tiempo y la vida parecía seguir un curso normal, pero lo que crecía en don Julián no era amor, era codicia. Por la noche, mientras los niños dormían, él se sentaba a la mesa con papeles abiertos delante de él, garabateando cálculos y mirando las llaves de la caja fuerte como si fueran reliquias sagradas. El plan estaba tomando forma. Su corazón endurecido no conocía la piedad. Las voces que decían «Dios todo lo ve» ya no le infundían miedo. Se creía por encima del bien y del mal. Después de todo, ¿quién se atrevería a dudar del herrero que siempre había ayudado a mantener la aldea en marcha? Una tarde, en cualquiera, mientras le entregaba una pieza reparada a su vecino, Julián se detuvo unos segundos contemplando la ladera de la montaña. Le vino a la mente una vieja cueva oculta entre arbustos y rocas. Conocía ese lugar al dedillo desde niño. Sería perfecto allí. Regresó a casa, preparó un pequeño refrigerio y llamó a sus sobrinos con una voz más suave de lo habitual. «Vamos a dar un paseo. Quiero enseñarte algo que a tu padre le encantaba visitar». Lupita sonrió. Hablaba de un lugar con piedras que parecían mapas. ¿Es este? Don Julián fingió emoción y asintió. Exactamente. El camino a la cueva era largo y su silencio se volvía inquietante. Tomás apretaba la mano de su hermana con más fuerza a cada paso, pero don Julián caminaba con paso decidido, sin vacilar, como quien cree que la justicia nunca llegaría a él. Lo que él no sabía es que los ojos de Dios estaban mirando, y que la vida ya estaba empezando a preparar el precio de la mentira que estaba a punto de contarse. Lucullen. Al llegar a la entrada de la cueva, don Julián se detuvo unos segundos. La abertura era estrecha, rodeada de piedras sueltas y musgo antiguo. Adentro, la luz apenas penetraba. «Aquí está», afirmó con firmeza. Lupita se acercó primero, confiada, creyendo que encontraría algo hermoso.
algo que la conectaría con los recuerdos de su padre. Tomás tomó del brazo a su hermana. «Quizás sea mejor regresar antes del anochecer», sugirió. El tío respondió secamente: «Será rápido, entra». Los niños avanzaron unos pasos, admirando las paredes irregulares y las marcas naturales en las rocas. Lupita tocó una de ellas con cuidado. «Quizás esto es lo que decía», murmuró. Fue entonces cuando don Julián dio el primer paso atrás. Su mirada, antes fría, ahora estaba decidida. En silencio, comenzó a empujar una gran piedra hacia la entrada. El sonido resonó con fuerza. Tomás se giró sobresaltado. «Tío, ¿qué haces?». No hubo respuesta. Colocaron otra piedra y luego otra, cerrando gradualmente el paso. La desesperación se apoderó de ella. Lupita empezó a llorar, llamando a su tío sin entender. Tomás gritó, suplicó, prometió obediencia, preguntó si era una broma cruel. «Por favor, abre, está oscuro», repitió con la voz entrecortada. Pero don Julián ya no escuchaba como un hombre, sino como alguien consumido por la ambición. Cada grito era amortiguado por el sonido de las piedras amontonándose. Cada petición era ignorada como si no tuviera ningún valor. Cuando se cerró la última abertura, el herrero dio un paso atrás y respiró hondo. Por un instante, el silencio fue absoluto. El llanto continuaba dentro, débil, mezclado con el eco de la cueva, pero a él le parecía lejano. Se secó las manos en los pantalones, como hacía después de un día de trabajo, y murmuró para sí: «Ya se acabó». No había remordimiento, solo la sensación de que todo estaba resuelto. Don Julián comenzó a caminar de regreso por el sendero sin mirar atrás. La cordillera parecía observarlo, inmóvil. El viento pasaba entre las piedras como un susurro ancestral. El cielo permanecía despejado, indiferente a sus pasos. Creía que el secreto estaba enterrado bajo aquellas rocas, sellado para siempre. Pero mientras se alejaba, algo invisible seguía vigilando, como si el silencio no fuera olvido sino espera. En la ladera de la montaña, la noche comenzaba a caer silenciosamente, cubriendo el pueblo con un espeso velo de viento frío y cielo opaco. Don Matías recogió el rebaño como todos los días, con paso, tranquilo y la mirada atenta de quien conoce cada sonido de la montaña. A su lado, Clara, su esposa, se envolvía en su chal de lana, protegiéndose del rocío que ya empezaba a mojar las piedras. Vivían con sencillez, pastoreando con dignidad, manteniéndose con fe y esfuerzo. No tenían hijos, pero llevaban en el corazón un corazón generoso, uno que se conmueve ante cualquier vida inocente, incluso la de una oveja descarriada. Fue mientras contaba los animales que Clara notó la ausencia. «Falta uno», dijo frunciendo el ceño. Don Matías los contó en silencio. «Es el más pequeño, el que nació en primavera». Sin dudarlo, cogió la lámpara de queroseno y asintió. «Vamos a buscarla. No conoce bien los senderos». Clara miró al cielo. «Ya está oscuro, Matías. ¿Y si se ha ido lejos?». Pero él respondió con firmeza: «Si fuera un niño, ¿lo dudarías? Dios nos confía las vidas pequeñas. No la abandonaremos». Guiados únicamente por la luz vacilante de su linterna y la certeza de que hacían lo correcto, subieron por el sendero rocoso. Cada paso era cuidadoso. La hierba alta les rozaba las espinillas y el viento silbaba entre los árboles retorcidos, como si contara secretos de las montañas. Clara caminaba un poco atrás, sujetando el dobladillo de su falda con una mano y su rosario con la otra. Murmuraba oraciones en voz baja, pidiendo a Dios que iluminara el camino y protegiera al animal. «¿Oíste eso?», preguntó Matías, deteniéndose de golpe. Clara también se detuvo. A lo lejos, un sonido débil e intermitente.
No era un balido, era algo más agudo, algo humano. Un grito ahogado que parecía provenir de las piedras. Se miraron asombrados. ¿Hay alguien ahí?, gritó don Matías. El silencio respondió, seguido de nuevo por ese sonido frágil, casi como un suspiro lastimero. Siguieron el sonido hasta una parte alta de la ladera, donde una formación rocosa ocultaba la entrada a una antigua cueva. El lugar estaba oscuro, casi imperceptible bajo la vegetación. Y allí, ante las rocas, lo que vieron los dejó sin palabras. Un pequeño montón de piedras recién colocadas, formando una especie de muro improvisado que cerraba la entrada. Clara se acercó lentamente y pegó la oreja. El sollozo provenía de adentro, claro como una herida abierta. «¡Hay niños aquí, Matías!», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Él se arrodilló sin pensarlo 2 veces. Empezó a retirar piedra por piedra con las manos. «Ve por agua y una manta, Clara. Llévate también la otra linterna. ¡Rápido!». Clara bajó corriendo, tropezando por el camino, sintiendo el corazón latir con fuerza. Mientras tanto, don Matías continuaba con las labores de rescate. Sudaba a pesar del frío. Con cada piedra que retiraban, los sonidos se hacían más claros. «Tranquilos, niños, ya se les pasará. El tío Matías está aquí», dijo, aunque no sabía quiénes eran. Solo sabía que no pude dejar el dolor de esas voces dentro. Cuando Clara regresó, ya había abierto una rendija lo justo para ver 2 caritas pálidas y sucias. Lupita temblaba. Tomás la abrazó fuerte, intentando protegerla. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la luz de la linterna y un rostro amable al otro lado. «No tengáis miedo, niños. Pronto os sacaremos de ahí», murmuró Clara, arrodillándose junto a su marido. Con cuidado, hicieron espacio hasta que los niños pudieron salir gateando. Lupita sollozaba, aferrada al cuello de Clara. Tomás, sin decir palabra, miró a su alrededor como si aún no supiera si esto era un sueño o la salvación. Don Matías se agachó hasta quedar a la altura de los 2. Colocó la linterna en el suelo y extendió lentamente las manos, sin tocarlas. «Me llamo Matías. Ella es mi esposa, Clara. Los oímos llorar. No les haremos daño. Solo queremos ayudar». Lupita miró a su hermano como si le pidiera permiso. Tomás no dijo nada, pero su mirada finalmente se dirigió al pastor. Vieron allí a un hombre sencillo, con ropas desgastadas y una expresión sincera. No había dureza en su mirada, no había sombra en su presencia. Tras lo que pareció una eternidad, asintió levemente. Fue suficiente. Clara se acercó lentamente y, sin decir nada más, se quitó el chal de los hombros y envolvió a los niños en él. Una vieja tela de lana, desgastada por el uso, pero impregnada de calidez humana. Era como si dijera: «Ahora están bajo mi protección». Lupita apretó la cara contra el pecho y se desplomó. Un profundo sollozo escapó de su garganta. Tomás, aún en silencio, se permitió relajar los hombros. Don Matías se levantó con esfuerzo y le extendió la mano al niño. «Vámonos a casa, hace frío aquí, y necesitas comer, descansar, y luego podemos hablar con calma». El descenso a la casa se hizo en silencio. Clara llevaba a Lupita en brazos, como si fuera su propia hija. Tomás caminaba junto a Matías, mirando a su alrededor, intentando comprender si todo era real. La casa de la pareja era de barro y madera, con una pequeña cerca alrededor. Afuera colgaban ramas secas, recogidas de la ladera. Una estufa de leña ya humeaba, dejando en el aire el olor de la última comida del día. Al entrar, Clara acercó 2 sillas de madera y se sentó con Lupita en su regazo. Tomás, vacilante, permaneció de pie. Don Matías se le acercó y le dijo con calma: «Aquí estás a salvo. No hay por qué tener miedo.
Dios sabe lo que hace. A veces usa a gente sencilla como nosotros para proteger a los pequeños que han sido olvidados. Tomás tragó saliva con dificultad. Por fin habló. Fue nuestro tío. Nos dejó allí. Su voz era baja pero firme. Clara cerró los ojos como si una herida se hubiera abierto en su interior. Ya no tienes que volver. Este será tu hogar mientras lo necesites. Más tarde, tras darles pan, leche caliente y un lugar donde dormir, Clara se sentó en el umbral junto a su esposo. Fue Dios quien nos guió, Matías. Esa oveja, ahora lo entiendo, fue una señal. Don Matías miró el cielo oscuro y asintió. Sabía que no ignoraríamos un llanto, ni de un niño ni de un animal. ¿Y si no lo hubiéramos oído? Clara ajustó el chal que ahora cubría a los niños y respondió. Entonces, qué bueno que nos enteramos, porque esta casa, hoy, ya no es solo nuestra. Ahora hay una promesa viva dentro, y nosotros no le fallaremos. Al caer la noche sobre las montañas y al canto de los grillos entre la maleza, don Julián se apresuró por el camino de tierra que conducía al pueblo vecino. El cielo estaba nublado, y el polvo que levantaban sus propios pasos parecía no querer asentarse, como si el propio camino delatara la prisa sucia de alguien que lleva una mentira en el corazón. Caminó con paso firme, sin mirar atrás, convencido de que todo estaba perfectamente orquestado. Llegó al pueblo mientras las luces de la plaza empezaban a encenderse, una a una. Era un pueblo pequeño, con calles adoquinadas, casas con porches bajos y viejas puertas de madera. Don Julián fue directo al despacho del único abogado respetado del lugar. Don Ernesto Aguado, un hombre metódico, con reputación de integridad, pero que conocía bien la miseria humana, llamó con firmeza a la puerta. Don Ernesto, que ya se disponía a cerrar la oficina, abrió sorprendido. «¿Julián? ¿Ha pasado algo?» El herrero bajó la cabeza, respiró hondo, y al levantar la cara tenía los ojos húmedos, o eso parecía. Su voz salió entrecortada, ensayada. «Ha ocurrido una tragedia, don Ernesto. Una tragedia». El abogado inmediatamente hizo sitio y señaló la silla frente al escritorio. «Siéntese. Hable con calma. ¿Qué pasó?» Julián se sentó lentamente, con el rostro desencajado por el dolor. La luz amarilla de la lámpara titiló sobre los papeles. «Llevé a mis sobrinos a dar un paseo por el río, como hacía su padre. Pensé que sería agradable revivir un recuerdo. Pero la corriente, el suelo resbaladizo, todo pasó tan rápido». Don Ernesto frunció el ceño. «¿Quieres decir que ambos se cayeron?» Julián asintió lentamente, casi teatralmente. «Intenté salvarlos, me zambullí, grité, los busqué durante horas, pero el río se los llevó. Fue como si hubieran desaparecido». El silencio que siguió fue denso. Don Ernesto dejó la pluma sobre la mesa, observando al hombre que tenía delante. Conocía a Julián desde joven. Sabía que era duro, práctico, impasible. Esta repentina fragilidad lo intrigó. «¿Y los cuerpos?», preguntó con calma. Julián respondió demasiado rápido. «Aún no han aparecido. La corriente debió llevárselos, pero los vecinos me vieron salir con ellos. Saben que estábamos juntos. Pueden me confirmarlo». Don Ernesto apoyó los codos en la mesa entrelazando los dedos. «¿Y qué necesitan exactamente de mí?» Julián, sin dudarlo, sacó un sobre de su bolsillo. «Quiero iniciar el proceso legal para apropiarme de toda la herencia. El terreno, la forja, el dinero del banco. Todo era suyo, pero ahora...» Hizo una pausa, respirando hondo como si intentara contener las lágrimas. «Ahora es mi responsabilidad continuar, mantener lo que pertenece a la familia, lo que mi hermano construyó». Milton, abogado, cogió el sobre pero no lo abrió. Su mirada estaba fija en Julián.
Había algo extraño en ese discurso, demasiado doloroso, demasiado simétrico, como si cada frase hubiera sido ensayada. ¿Seguro que quieres hacer esto ahora? ¿No quieres esperar un poco? El duelo necesita tiempo, Julián. Cuanto antes se resuelva esto, mejor. Es lo que mi hermano habría querido, respondió el herrero bajando la voz. Y los chicos no tienen a nadie más. Yo era todo lo que quedaba. Don Ernesto asintió. Lentamente, tomó un papel y empezó a escribir. Pues archivemos. Pero ya sabe que sin los cuerpos será necesaria una investigación oficial, una indagación. La justicia exige pruebas, incluso ante el dolor. Don Julián fingió sorpresa. Claro, claro. Solo quiero que esto termine. Por mí y por ellos. Mientras el abogado organizaba los documentos, Julián observaba la oficina como quien contempla la culminación de un plan bien ejecutado. No había culpa en sus ojos, solo el deseo de agilizar el proceso. Lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, es que mientras rellenaba formularios con las manos secas, la verdad ya había sido revelada en la montaña. Fue recibida en brazos humildes, y ella venía hacia él, con la fuerza de quien porta la justicia de Dios. Apenas el sol había rozado los tejados del pueblo cuando don Julián regresó por el camino de tierra, con su habitual expresión impasible. Llevaba el abrigo desgastado sobre los hombros, la postura rígida de quien cree haber ganado. Ya tenía en mente sus próximos pasos. Enviaría los papeles al banco, tramitaría la posesión oficial del terreno, tal vez incluso renovaría la vieja forja. Caminaba con seguridad, casi aturdido por su propia ilusión, cuando divisó algo inusual a lo lejos. Había movimiento frente a su casa. Al acercarse, su paso vaciló. Primero, vio 2 caballos de la policía local atados al poste. Entonces reconoció a don Matías de pie junto al marco de la puerta, con el sombrero en la mano y la expresión firme. Clara, a su lado, sostenía a Lupita con un brazo y a Tomás con el otro. Los 2 pequeños permanecían en silencio, vestidos con ropa limpia, pero aún marcados por las horas pasadas en la cueva. El polvo aún les cubría el pelo y sus rostros estaban pálidos. Don Julián se detuvo, como si el tiempo se hubiera roto. Su corazón, que antes latía al ritmo de la ambición, ahora parecía tambalearse en su pecho. El policía dio un paso al frente. «¿Don Julián Ortega?» La voz era firme y seca. Intentó disimular su nerviosismo con un asentimiento. «Soy yo. ¿Pasó algo?» Antes de que nadie pudiera responder, Lupita soltó la mano de Clara y dio 2 pasos vacilantes. Sus ojos brillaban con lágrimas que ya no podía contener. Miró directamente a su tío y con la voz entrecortada por el miedo y el dolor, dijo con firmeza: «Fue él. Nos dejó allí, dentro de la cueva, encerrados». El silencio que siguió cayó como una tormenta. El pueblo, que despertaba lentamente, comenzó a detenerse y observar. Don Julián permaneció inmóvil. Por un instante, sus ojos recorrieron los rostros de los testigos, buscando una vía de escape, una salida. Pero no había duda, ninguna confusión. Los niños estaban vivos, a salvo, y ahora hablaban. El policía no dudó. «Está arrestado por intento de asesinato y fraude. Responderá por cada acto». Las esposas se apretaron alrededor de sus muñecas, frías y ajustadas. Don Julián intentó discutir, pero las palabras le fallaron. ¿Qué podía decir en presencia de sus propias víctimas? ¿Qué mentira podría sostener aún ese castillo en ruinas? Mientras lo conducían al caballo, los vecinos comenzaron a reunirse, observando en silencio al hombre que durante tantos años había sido símbolo de fuerza y respeto. Nadie gritó ni aplaudió.
pero sus miradas reflejaban una mezcla de repulsión y lamento. Un sentimiento que decía, no fue la pobreza de posesiones lo que lo destruyó, sino la miseria de su corazón. En la sencilla comisaría del pueblo, citaron a don Matías y Clara a declarar. Se sentaron uno al lado del otro, tomados de la mano, como siempre. El jefe de policía los escuchó en silencio, ni una sola palabra de enojo, ningún intento de jactancia. Encontramos a los niños gracias a una oveja perdida. Creemos que fue Dios quien nos guió hasta allí. No sabíamos quiénes eran, solo los oímos llorar y no pudimos ignorarlo, como haría cualquier persona de fe. Tenían miedo, pero estaban vivos, y la vida es un don sagrado, no se desperdicia así como así, añadió Clara con la voz entrecortada por la emoción pero firme. El jefe de policía tomó nota de todo, pero era evidente que lo más importante ya se había dicho y sentido. El relato era claro, directo y lleno de verdad. En el pueblo, este testimonio empezó a circular. Muchos de los que antes admiraban a Julián por su fortaleza, ahora veían el vacío que ocultaba tras su profesión. La justicia había comenzado, y no en el tribunal ni en el papel. Comenzó en el momento en que dos niños encontraron un hogar en un corazón humilde. Comenzó cuando una mujer sencilla extendió su manto para cubrir su miedo. Comenzó cuando un pastor abandonó su descanso para seguir a una oveja perdida, y en el camino se encontró con dos pequeños milagros. Mientras Julián esperaba en silencio dentro de la celda, los susurros del pueblo se hacían más fuertes. No sobre la herencia, sino sobre el acto de amor que salvó dos vidas. Porque allí, en ese pueblo olvidado, la gente finalmente comprendió el valor de alguien. No se trata de lo que posees, sino de lo que eres capaz de proteger. El sol de la mañana inundaba la pequeña sala con un tímido resplandor, iluminando las pesadas cortinas y los antiguos muebles de madera. En la mesa central, el juez revisaba cuidadosamente los documentos. Sus gafas se deslizaban ligeramente por la punta de la nariz. Don Matías y Clara estaban sentados de la mano, como siempre, vestidos con sus mejores galas. Tomás y Lupita estaban de pie junto a ellos, con el cabello bien peinado y una postura respetuosa, pero con la mirada atenta e inquieta. Era un día decisivo, uno de esos que Dios parece vigilar de cerca. El silencio era denso, y cada palabra escrita en el expediente judicial parecía cargar con el peso de todo lo sucedido. Al finalizar la lectura, el juez alzó la vista, observó a la pareja unos segundos y respiró hondo antes de hablar. Don Matías López y Clara Ramírez. En vista de todo lo comprobado, los testimonios rendidos y el evidente vínculo de afecto establecido, este tribunal reconoce y otorga la custodia definitiva de los hijos Tomás y Lupita Ortega a esta pareja. La herencia de los padres será administrada legalmente por ustedes hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad. Clara cerró los ojos un momento. La emoción llegó silenciosamente, pero la quemaba por dentro. Matías le apretó la mano suavemente, sin decir nada. Tomás miró al juez y luego a la pareja que ahora era, oficialmente, su nueva familia. No hubo fiesta ni fuegos artificiales. Había algo más grande, la certeza de que la protección de Dios se manifiesta incluso en los momentos en que todo parece perdido. El juez aún no había terminado. Se quitó las gafas, se reclinó en su silla y dijo en tono más suave: estos niños perdieron a sus padres, se enfrentaron al abandono y al peligro, pero no los encontró la suerte, sino el amor. Y el amor, damas y caballeros, es lo que define a una familia. Se volvió hacia los niños y concluyó: ahora tienen un hogar, no
Comparten la misma sangre, pero comparten el mismo amor, y eso es suficiente. Tomás, que rara vez lloraba, se mordió el labio inferior para contener las lágrimas. Lupita, más sensible, agarró el brazo de Clara y susurró: «Ahora es para siempre, ¿verdad?». Clara sonrió con ternura y respondió con suavidad: «Sí, querida, ahora es para siempre». El pueblo se enteró de la decisión esa misma tarde. Algunos dijeron que nunca imaginaron que un pastor y su sencilla esposa tendrían tanta valentía y dignidad. Otros lo vieron como un milagro, pero todos reconocieron que su gesto fue más grande que cualquier posesión material. En la pequeña casa de barro con piso de tierra, la rutina cambió poco a poco. Clara puso 2 camas nuevas en la trastienda que antes se usaba como trastero. Cosía sábanas con telas floreadas y colgaba dibujos en las paredes, hechos por Lupita en sus inicios. Matías construyó una pequeña estantería con estantes para los libros de Tomás, quien mostraba interés por la lectura y soñaba con estudiar más de lo que su padre jamás había imaginado. Los días eran sencillos, pero llenos de pequeños milagros, como cuando Tomás empezó a ayudar a Matías a cuidar el rebaño, y por primera vez lo llamó papá, sin pensar. O cuando Lupita hizo un pan de maíz con Clara y escribió «mamá» en un papel doblado que dejó en la cocina. Nada allí era forzado. Cada gesto salía del corazón. No había lujo, pero sí calidez, había fe. Existía la presencia silenciosa de Dios, no en altares, sino en gestos, no en oraciones ruidosas, sino en la constancia del afecto. Una noche, Matías se sentó junto a la puerta con Tomás y señaló el cielo. «¿Ves esa estrella de allá? ¿Brilla más que las demás?». El niño asintió. «Tu padre decía que los niños que mantienen su corazón puro brillan así. Y tú estás brillando, hijo mío». En ese hogar reconstruido por el amor, las palabras tenían peso. Y fue como si Dios, al ver a esas 4 almas reunidas, dijera en silencio: «Son mías, y las he mantenido a salvo en un nuevo camino». Porque Dios nunca abandona a sus pequeños, solo cambia el camino por el cual llega la salvación. Los años transcurrieron con la ligereza de quienes tienen paz en el corazón. La casa de barro y madera, que antes solo conocía el sonido de los pasos de don Matías y Clara, ahora despertaba cada mañana con voces jóvenes, risas en el patio y el tintineo de los utensilios en la cocina. El silencio que reinaba allí fue reemplazado suavemente por la presencia viva de Tomás y Lupita, quienes con el tiempo dejaron de ser simplemente los hijos de la tragedia y llegaron a ser conocidos por lo que realmente eran, los frutos de una fe que resiste el dolor y transforma hasta el destino más duro. Tomás creció con la calma de quien se sabe protegido. Se convirtió en un niño de mirada firme, brazos fuertes y un impresionante sentido de la responsabilidad. A los 13 años, empezó a ayudar a don Matías con pequeñas tareas fuera del pueblo. Cuidaba las ovejas, reparaba cercas y traía agua del pozo más lejano. Pero lo que realmente lo cautivaba era el fuego de la forja. Cada vez que pasaban por el pueblo vecino, Tomás observaba fascinado los movimientos del herrero local, un anciano con el rostro sudoroso y las manos manchadas de hollín. Un día, mientras esperaba a que Matías terminara una venta, Tomás se acercó tímidamente al taller. «Señor, ¿puedo echar un vistazo?», rió el hombre. «Mirar está bien, pero si quiere aprender, también tendrá que sudar». Desde entonces, siempre que podía, Tomás volvía allí. Y con el tiempo, el viejo herrero vio una determinación poco común en aquel chico. «Tienes un don para esto, muchacho. Parece que el hierro entiende tu mano». Y Tomás sonrió.
sin saber que esto era más que un talento. Era una herencia de sangre, ahora canalizada con propósito y no con codicia. Lupita, por otro lado, descubrió su amor por las flores desde muy joven. Alrededor de la casa comenzó a plantar semillas que Clara había guardado durante años. Con dedicación aprendió los ciclos, los secretos de la tierra, el momento adecuado para regar y el tiempo de espera necesario. Cuando florecieron las primeras margaritas, las recogió con delicadeza y confeccionó pequeños ramos. Clara las vendió en el mercado local y el éxito fue inmediato. El pueblo, que conocía su historia, se alegró de ver a la niña que una vez fue rescatada del miedo, ahora llevando belleza y esperanza a las manos de tantas otras mujeres. Estas flores tienen alma, Lupita, dijo una señora al comprar un ramo. La niña, ahora una joven, respondió simplemente: «Quizás sea el alma de mi madre que vuelve a crecer en forma de flor». Todos los sábados, Clara y Lupita montaban su puesto en el mercado, con telas y listones de colores. Era más que un negocio, era un altar de gratitud. Y en esa humilde casa, ahora más viva que nunca, cada mañana olía a pan horneándose y se oían pasos en el patio. Clara le enseñaba a Lupita a bordar toallas, a hacer jabón casero y le contaba historias antiguas, recordándole siempre que todo lo hecho con fe florece, tarde o temprano. Don Matías, con el pelo canoso, se sentaba al anochecer con Tomás y hablaba de la vida, del tiempo y de cómo Dios nunca deja que una historia quede sin terminar cuando todavía hay un propósito por cumplir. Una tarde, Clara los observó en el patio. Tomás martillaba una pieza de metal improvisada, bajo la guía de Matías. Lupita lavaba cubetas llenas de crisantemos, con las manos mojadas y los pies descalzos. Clara se acercó a la cerca y susurró como confesándole algo al viento. «La casa ahora tiene vida, Matías, huele a futuro, y fue el amor el que la hizo». Él simplemente asintió sin necesidad de decir nada más, porque allí, en esa tierra donde el abandono casi mató la esperanza, el tiempo, junto con el amor verdadero, sanó lo que el dolor había roto, y los frutos de esa fe silenciosa ahora crecían fuertes, coloridos, listos para florecer aún más. Los días dentro de la celda transcurrían lentamente, como si el tiempo hubiera sido condenado junto con don Julián. Las paredes de piedra húmedas, el olor a hierro y moho, el crujido de la puerta al abrirse y cerrarse, todo allí parecía diseñado para recordarle cada día que ya no era el mismo hombre que caminaba por el pueblo con botas pesadas, el pecho inflado de autoridad y la frente en alto. Ahora su imagen era diferente, un hombre encorvado, de mirada sin vida, cuyas manos, antes firmes, temblaban al sostener el plato de escasa comida que le servían en silencio cada mañana. La noticia de su arresto se extendió rápidamente por los alrededores, pero el tiempo la devoró. Durante unos días reinaba el asombro. Durante unas semanas se oían comentarios en voz baja en las esquinas, pero pronto el nombre de don Julián dejó de ser tema de conversación. Nadie quería recordar lo que había hecho. Nadie quería asociar su historia con la paz que regresaba al pueblo. Él, que antaño había sido el herrero más solicitado, respetado y temido, ahora era simplemente un vacío dejado por la propia elección. Las tierras pertenecientes a los sobrinos fueron transferidas legalmente a la tutela de don Matías y Clara, según lo ordenado por el juez. La antigua forja, que había mantenido a la familia Ortega durante décadas, fue declarada parte de la herencia de los hijos y clausurada hasta nuevo aviso. La cuenta bancaria congelada fue transferida bajo la supervisión del Ministerio Público para cubrir la educación y los gastos de manutención de los niños.
Todo lo que don Julián codiciaba se le escapó de entre los dedos antes de que pudiera siquiera tocarlo. Un día, ya en su segundo año de reclusión, Julián recibió una visita inesperada. Era Genaro, un viejo conocido, un ferretero del pueblo vecino. Entró en la sala con pasos lentos y expresión agobiada. Se sentó frente a Julián, separado por una mesa de madera marcada por el tiempo. El silencio fue lo primero que llegó. «Lo tenías todo», dijo Genaro finalmente sin rodeos. «Una profesión respetada, el nombre de tu padre aún resonaba en boca de los ancianos del pueblo. 2 sobrinos que confiaban en ti. Pero olvidaste que la justicia de Dios nunca falla». Don Julián bajó la mirada. Ya no había respuestas fáciles ni justificaciones. Intentó abrir la boca, pero se rindió a media frase. La vergüenza había ahogado incluso la mentira. ¿Recuerdas cuando decíamos que la vida era dura pero justa? Siempre decías que se cosecha lo que se siembra, continuó Genaro. Pues ahí está. Sembraste ambición ciega, desprecio por la sangre inocente y cosechaste soledad. Ahora estás aquí, sin tierra, sin nombre, sin respeto. Hasta el viento te ha olvidado. Esas palabras dolieron más que cualquier frase. Dolieron porque no provenían del odio, sino de la verdad. Julián se pasó las manos por la cara, sintiendo su barba crecida, las arrugas de la piel endurecidas por el arrepentimiento tardío. Afuera, la vida seguía. Adentro, todo se estancaba. Genaro se levantó, se puso el sombrero y se dio la vuelta una última vez. «Reza, Julián, si es que ya sabes hacerlo, porque solo Dios puede ver algo entre todo este polvo». Y se fue, dejando atrás el sonido de la puerta al cerrarse y el eco de una vida arruinada. En el pueblo ya nadie hablaba de don Julián, no por miedo, sino por olvido. Cuando alguien mencionaba la vieja forja, usaban el nombre de su padre, nunca el suyo. Fue como si hubiera sido borrado por su propia deshonra. Los niños, ya grandes, no albergaban odio, solo silencio. Clara siempre decía: «El mal se disipa solo hay que sembrar el bien con paciencia». La herencia que tan desesperadamente codiciaba, con sed, con avaricia, ahora no era más que un recuerdo empañado en los registros judiciales. El hierro forjado que soñaba usar para forjar su grandeza ya no alimentaba ningún fuego, porque nada florece donde la semilla es una mentira y donde el suelo ha sido preparado con descuido. El tiempo siguió su en curso, como un río que no regresa, pero que deja huella en cada orilla que pasa. Habían pasado años desde el día en que 2 niños fueron salvados de la oscuridad, y ahora, lo que una vez fue supervivencia se había convertido en propósito. Tomás, ya adulto, usaba las mismas manos que una vez temblaron de miedo para trabajar con firmeza el hierro, y el nombre que eligió para su taller fue un homenaje a su padre, pero también una promesa de algo más grande: Forja Esperanza. El letrero lo hizo él mismo, de madera resistente con letras grabadas a fuego. Colgaba a la entrada de un sencillo cobertizo, con paredes de ladrillo visto y tejas de barro, donde el sonido del martillo resonaba como música para quienes pasaban por la calle. El pueblo, antes silencioso ante el sufrimiento, ahora proclamaba con orgullo que este joven era el mismo niño rescatado de la cueva, el mismo que guardó silencio para proteger a su hermana, el mismo que ahora moldeaba herramientas, herraduras y cadenas con la fuerza de quien había superado el dolor. Una mañana, mientras terminaba una pieza que le había encargado un labrador, don Matías apareció en el taller. Caminaba más despacio, con el sombrero arrugado y la mirada firme como siempre, aunque su cuerpo ya pedía descanso. «Tomás, aún recuerdo a tu padre martillando hierro junto a mi hermano.
Estaría orgulloso de ver lo que has construido. Tomás se quitó el delantal y se secó el sudor de la frente. Fuiste tú quien me enseñó a no rendirme. Si algo tengo hoy es porque encontré un hogar cuando más lo necesitaba. Esta forja es nuestra, don Matías. Mientras tanto, Lupita había seguido un camino diferente, pero igualmente afortunado. Su amor por las flores se transformó en un pequeño invernadero construido en la parte trasera de la casa, con vidrio y madera reutilizados que Tomás ayudó a ensamblar. Allí cultivaba con cariño docenas de especies: margaritas, crisantemos, lirios y girasoles. Los vendía en el mercado como antes, pero también para bodas, fiestas e incluso funerales en el pueblo. Fue en una de estas ferias donde conoció a Alejandro, un joven de sonrisa sincera y palabras sencillas. Trabajaba en la cosecha de fruta, ayudaba a su madre y hablaba con gratitud de las pequeñas cosas de la vida. Primero quedó fascinado por las flores, luego por la mujer que los acompañaba. Su amor creció lentamente, como si hubiera sido cuidadosamente plantado. Y la boda se celebró un domingo por la tarde, con flores de su propio invernadero adornando el altar instalado en el patio trasero. Clara ayudó a coser el vestido. Matías instaló un pequeño toldo para proteger a los invitados del sol. Y cuando Lupita entró, con el cabello recogido en una trenza y la mirada firme de quien ha sobrevivido, los ojos de los dos ancianos se llenaron de lágrimas. Floreció Matías. Nuestra niñita echó raíces, susurró Clara, apretando con fuerza la mano de su esposo. Él simplemente la miró y asintió, conmovido. Dios nunca dejó de cuidarlos, Clara. Simplemente eligió el camino más difícil para demostrar la fuerza de su amor. Al final de la ceremonia, mientras los invitados se reunían para la sencilla pero festiva cena, Lupita se acercó a Tomás y le entregó una pequeña maceta con semillas. Para que las plantes cerca de la fragua, así siempre tendrás algo vivo creciendo a tu lado. Tomás sonrió, sosteniendo el regalo con ternura. Papá diría que hasta el hierro se inclina ante una flor, si tiene paciencia. Y allí, entre abrazos y risas, el pasado ya no era dolor. Era testimonio, era prueba de que la fe silenciosa, la que no grita sino que persiste, eventualmente cosechando dulces recompensas en el momento adecuado. Y que todo, absolutamente todo, había comenzado con una oveja perdida, guiada por Dios a los pies de dos corazones dispuestos a escuchar los gritos de los olvidados. Los años fluyeron como las aguas de un río milenario, y todo lo que una vez fue dolor se convirtió en testigo silencioso en los muros del recuerdo. Tomás y Lupita crecieron con dignidad, no se convirtieron en personas marcadas por el rencor, ni cargaron con el peso de la injusticia como una maldición heredada. Se moldearon con otra fuerza, la que nace cuando alguien es verdaderamente visto, cuidado y amado. Y fue precisamente esta base de amor la que Clara y don Matías ofrecieron sin exigir nada a cambio. No dieron lo que les sobraba, sino lo más preciado: su tiempo, su fe y su esperanza. Las mañanas en el pueblo habían vuelto a ser sencillas. Los niños jugaban en la plaza, las mujeres barrían las aceras y la campana de la pequeña capilla sonaba para recordar a todos que el tiempo pasaba. Pero el nombre de don Julián ya no se pronunciaba. Se había convertido en un susurro entre paredes, un silencio entre vecinos, no por venganza, sino como consecuencia. Aquel a quien una vez se temía ahora era solo el recuerdo de un error que nadie quería repetir. En prisión, don Julián envejeció. Su cuerpo ya no respondía como antes. Su cabello estaba casi completamente blanco
y su rostro estaba marcado no solo por los años, sino por la culpa que nunca lo abandonaba. Pasaba los días mirando por la ventana enrejada, viendo el cielo sin poder tocarlo. Oía el mundo moverse afuera. Pero el tiempo en su interior se detuvo el día que selló su destino con sus propias manos. Una mañana, un carcelero nuevo, que desconocía toda la historia, preguntó: ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Don Julián simplemente bajó la vista y respondió en voz baja: porque olvidé que los ojos de Dios nunca se cierran. Y no dijo nada más. En el pueblo, sin embargo, la cosecha de fe continuó. Tomás amplió la forja, enseñando el oficio a otros jóvenes de la región. Decía que trabajar con el hierro era como trabajar con el alma. Necesita calor, firmeza y tiempo. Solo entonces se transforma. Lupita, con su invernadero lleno de colores, comenzó a enseñar a otras mujeres a cultivar flores para vender. Creó un pequeño grupo de viudas y amas de casa que con sus manos arrugadas descubrieron que aún podían hacer florecer la belleza. Una tarde, mientras observaba a los niños jugar en el patio de la nueva generación del pueblo, Clara se sentó en el porche y lentamente le hizo señas a Matías para que se acercara. Él se sentó a su lado, ambos con lágrimas de orgullo en los ojos. Pensábamos que solo estábamos ayudando a 2 niños, Matías, pero Dios estaba tramando algo mucho más grande. Matías miró el campo a lo lejos, donde las ovejas pastaban tranquilamente. El bien nunca pierde, Clara. Solo espera. Espera el momento oportuno. Espera el corazón oportuno. Y cuando llega, llega con fuerza, como una cosecha después de una sequía. En la escuela del pueblo, los maestros usaron la historia, contada discretamente sin nombres, para enseñar a los niños que el mal puede engañar por un tiempo, pero que la vida siempre cobra su precio. Y lo cobra con precisión, pero que, incluso en el desierto, la fe abre caminos donde no los hay. Porque quien siembra fe cosecha milagros. Y ahora, si has llegado hasta aquí, quizás algo en tu interior también se haya conmovido. Quizás esta historia te haya recordado que nada es casualidad, que el sufrimiento, por injusto que parezca, puede ser el comienzo de algo que los ojos aún no comprenden, pero que el corazón ya siente. Así que quédense con nosotros, disfruten este video, suscríbanse al canal y sigan caminando con nosotros, porque aún hay historias que el destino tiene que revelar. Y el próximo video, el próximo, los conmoverá de una manera que quizás ni siquiera esperen. Prepárense. Ya viene.